Estaba colgado, o al menos eso sentía, del poste de la vieja torre de vigilancia. El metal me quemaba la piel a través de la chaqueta, pero era un calor falso, una sensación de frío tan extremo que dolía. El aire me arañaba los pulmones y el mundo se reducía a un solo mantra: respirar, no morir. A unos pocos metros, José, mi perro, yacía inmóvil en la nieve. Vivo, muerto. Mi corazón se contraía con cada segundo que pasaba sin que se moviera. José, apenas pude susurrar, mi voz se había convertido en un rascado. Aguanta, quédate conmigo. No estoy seguro si fue martes o miércoles. Los días aquí arriba, en los Pirineos, se confunden fácilmente cuando la nieve lo cubre todo y la vida se vuelve una lucha constante. Supongo que sí, debió ser ese día, el día en que todo cambió. Un día que empezó como cualquier otro, con el frío metálico del amanecer en el puesto de guardabosques. Yo, Carlos y José, mi pastor alemán, de pie en el porche, observando el manto blanco que cubría los pinos. Recuerdo que su aliento, como siempre, era una pequeña nube blanca contra mi barba entrecana. José tenía 6 años, un perro fuerte, con esa cicatriz en la oreja izquierda de una herida de metralla, un recuerdo de cuando servíamos juntos. Era mi sombra, mi lealtad hecha carne. No, mi sombra es una forma incorrecta de decirlo. Era mi ancla. Desde que dejé el ejército hace 3 años, después de aquel infierno en Helmand, la culpa me perseguía como una niebla fría. Montana, quiero decir, los Pirineos, crudos, indiferentes, pero honestos, eran el único lugar que no me mentía. Esa mañana, la radio del cinturón crepitó, rutina. Después salimos a la patrulla. Era una inspección sencilla: revisar mojones, ver el clima, asegurarnos de que nadie se metía donde no debía. Prefiero estas cosas. No hay gente a la que defraudar, solo el frío y la distancia. A una milla José se detuvo, su cuerpo se tensó, las orejas hacia adelante. El instinto se me encogió en la columna. Marcas de neumáticos anchas de un vehículo todoterreno atravesaban la nieve fresca, adentrándose en una zona federal claramente marcada. Frescas de menos de un día. La mandíbula se me apretó. Acceso ilegal aquí no es solo una multa, es una declaración. Gente que cree que el dinero dobla las reglas. Alguien está probando los límites, mascullé, mi voz áspera por la falta de uso. José olfateó las huellas, luego me miró, preguntando, pero listo. Mi mente, no sé por qué, se fue a Ana Herrera, la guarda de vida silvestre de Huesca, alta, delgada, con ese pelo castaño recogido en una trenza práctica, pecas y unos ojos verdes que lo veían todo. Compartíamos café, a veces, después de los informes. Nunca hablábamos de por qué yo me encogía con los helicópteros o por qué la mano izquierda de Ana temblaba cuando creía que nadie la veía. Debería haberla llamado entonces. No lo hice. Los viejos instintos decían que esto era mejor manejarlo en silencio, al menos hasta que supiera más. Me enderecé, la nieve crujiendo bajo mis rodillas. El bosque parecía contener la respiración. José tomó la delantera sin orden, siguiendo las huellas con precisión silenciosa. Yo lo seguí, una mano cerca del viejo cuchillo del cinturón, la otra apretada en un puño para que no temblara. No sabía que esa noche, esa línea trazada en la nieve, cortaría mi vida. Pausa. Necesito un momento aquí. De verdad, ¿qué está pasando? Cuando pienso en todo esto, en la cadena de eventos, me parece una locura.
¿Cómo se pasa de una simple patrulla a estar atado a una torre esperando morir de frío por un grupo de criminales? No sé. Es que a veces la vida te arroja situaciones que parecen sacadas de una película mala, ¿sabes? Un ex militar traumatizado, un perro leal con una cicatriz de guerra, unos furtivos con aires de grandeza. Suena ridículo si lo cuentas en una barra de bar, pero era mi vida, y el frío era tan real, el miedo tan punzante. En ese momento no pensaba en lo absurdo, solo pensaba en José, en el calor que me daba, en que estábamos vivos. Y en Ana, no sé, quizás lo absurdo era mi propia vida. Había estado en zonas de guerra, visto cosas horribles, y aquí, en la supuesta paz de los Pirineos, me encontraba en una situación de vida o muerte por un puñado de capullos que no respetaban la ley. Es que a veces no lo entiendo. La lealtad. ¿Por qué algunos son tan leales y otros tan traidores? Supongo que es la misma pregunta que me hacía en Hellman. No tengo las respuestas. Nunca las tengo. Las huellas nos llevaron más profundo. La nieve se espesó bajo los pinos, tragándose cualquier sonido. José se movía con una urgencia controlada. Ya no solo seguía goma y aceite. Su postura me decía que algo más agudo nos esperaba. Mi mano enguantada rondaba mi cinturón, los dedos rozando el mango gastado de mi cuchillo. Un reflejo grabado por años en los que la duda significaba una bolsa para cadáveres. Me decía a mí mismo que esto era Pirineos, no Hellman, pero el bosque respondía con la misma indiferencia fría que recordaba de desiertos a medio mundo de distancia. Las huellas terminaron abruptamente en un claro estrecho. Fue entonces cuando sonó el primer disparo, no ruidoso pero seco, cortando el silencio por la mitad. José se lanzó instintivamente, ladró una vez, luego gimió cuando algo lo golpeó cerca del hombro, arrojándolo de lado a la nieve. Reaccioné sin pensar, zambulléndome detrás de un tronco caído, mientras un segundo disparo arrancaba corteza del tronco a centímetros de donde había estado mi cabeza. «José», grité, el corazón golpeando contra mis costillas. El perro luchaba por levantarse, cojeando, pero vivo. Los ojos fieros, los dientes al descubierto. Tres figuras emergieron de los árboles, moviéndose con la confianza de hombres que creían que el mundo les pertenecía. El primero era Marcos Vargas, un tipo de unos 40 y tantos, alto y delgado, con una cara afilada que siempre parecía divertida. Pelo plateado en las sienes, una barba bien arreglada. Llevaba una chaqueta de invierno blanca y cara. Se hizo rico con contratos mineros y favores políticos. A su lado, Pedro López, más joven, hombros anchos, cabeza rapada, la nariz de boxeador rota, sus ojos, planos, obedientes. El tercer hombre, Luis Mora, se quedaba un poco rezagado, más delgado, nervioso, su barba roja descuidada y sus manos apretando el rifle con demasiada fuerza. El eslabón débil, pensé. Marcos levantó una mano, casi amigable. «Tranquilo», llamó. «Estás invadiendo». Me reí, una risa áspera. «Territorio federal», respondí. «Tú eres el que invade». La sonrisa de Marcos se ensanchó. «Lo curioso de las líneas en los mapas», dijo, acercándose, «solo importan si alguien las hace cumplir». Sentí el calor familiar subir por mi pecho, la misma ira que me había metido en problemas antes. Miré a José, que estaba firme a pesar de la cojera, la sangre oscureciéndole el pelaje cerca del hombro. Esa imagen asentó algo dentro de mí, duro e inamovible. «Le disparaste a mi perro», dije en voz baja. Marcos se encogió de hombros. «Una bala de goma. Casi. Vivirá».
La crueldad casual en su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Lentamente fui a por mi radio. Marcos suspiró, como decepcionado. Los siguientes momentos fueron rápidos. Pedro se movió primero, embistiéndome por un lado, arrojándome a la nieve. Luis disparó de nuevo, no a mí, sino cerca de los pies de José, haciendo que el perro retrocediera con un ladrido sobresaltado. Luché como un hombre que había hecho esto demasiadas veces, codos y rodillas buscando puntos blandos. Pero los números y la sorpresa ganaron. Un golpe en la nuca me hizo ver estrellas. Cuando volví en mí, el mundo se había reducido a dolor y frío. Tenía las muñecas atadas a la espalda con bridas industriales reforzadas con alambre de acero, los brazos estirados y sujetos a uno de los postes de la torre. El metal me quemaba a través de la chaqueta, extrayéndome el calor de los huesos. Marcos se agachó frente a mí, con expresión pensativa. «Podrías haberlo informado por radio», dijo, «pero hombres como tú nunca lo hacen. Siempre creen que son la última línea». Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de los guantes. «Hemos terminado aquí. Para la mañana el frío se encargará del resto». Escupí sangre en la nieve. «No te saldrás con la tuya». Marcos sonrió de nuevo, delgada y afilada. «Ya lo he hecho». Los hombres desaparecieron entre los árboles. La risa de Marcos se desvaneció con la luz. La oscuridad se arrastró, la temperatura bajando rápidamente. Luché contra mis ataduras, sintiendo cómo la piel se desgarraba bajo el alambre. Pero la viga no cedía. Giré la cabeza, el miedo arañándome el pecho mientras veía a José moverse. Luego, lenta y dolorosamente, levantar la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. En esa mirada, una comprensión sin palabras forjada en fuego y polvo, y largas noches lejos de casa. «Quédate conmigo», susurré, obligando a mi voz a mantenerse firme. La nieve empezó a caer más fuerte, sellando el claro en blanco. El frío se acercaba, paciente y absoluto, y me di cuenta de que esto ya no era solo sobre sobrevivir. Era sobre si la lealtad, la mía y la de José, aún podía significar algo en un mundo que seguía intentando borrarla. José levantó la cabeza. Sus orejas se animaron a pesar del agotamiento. Mi radio. Había caído cuando Pedro me tacleó. Estaba a varios metros, medio enterrado en la nieve. Su pequeña luz roja parpadeaba débilmente. La esperanza brilló, afilada y peligrosa. «José», susurré, inclinándome todo lo que mis ataduras me permitían. «Necesito que escuches. Tráela». El perro siguió mi mirada. Sus ojos se estrecharon, evaluando. Se puso de pie inestable, apoyándose en su pata herida, y dio un paso hacia la radio. El esfuerzo le arrancó un agudo gemido, pero no se detuvo. Alcanzó el dispositivo, lo olfateó, luego lo agarró suavemente entre sus dientes, con cuidado de no romper la carcasa. Casi me rompo al verlo. José se giró, arrastrando la radio por la nieve. Cada paso era un esfuerzo laborioso hasta que la dejó a pocos centímetros de mi bota. Me reí débilmente, un sonido arrancado de mi pecho. «Eso es», dije. Mi voz temblaba. Me retorcí. Haciendo un esfuerzo, finalmente logré golpear el interruptor de emergencia de la radio con la punta de mi bota. La luz se puso fija. Un delgado y esperanzador pitido sonó cuando la señal se activó. Me dejé caer hacia atrás, agotado. José se derrumbó a mi lado de nuevo, apretándose, compartiendo el calor que le quedaba. La nieve seguía cayendo, espesa e implacable, enterrando huellas, amortiguando el sonido. En algún lugar más allá de los árboles, el mundo seguía girando sin saber nada. Aquí,
Atado al acero y unido por el pelaje y la terquedad, yo me aferraba a la conciencia, sabiendo solo esto. La noche aún no había ganado, y mientras José respirara a mi lado, yo tampoco. La mañana no llegó con luz, sino con un sutil aflojamiento de la oscuridad. El cielo pasó del negro al gris hierro. Yo emergí de un sueño poco profundo y fragmentado con el dolor del frío profundamente alojado en mis huesos y el peso de José todavía firmemente apoyado en mis piernas. Cada respiración quemaba. Mis muñecas estaban entumecidas más allá del dolor, los dedos inútiles ganchos detrás de mí, pero estaba vivo. Y también el perro. José levantó la cabeza, las orejas muy atentas. Al principio pensé que era otro truco del agotamiento, la forma en que la mente inventa sonidos para mantenerse cuerda. Pero luego lo escuché yo también. Un zumbido bajo y distante, apenas más que una vibración, llevado por el aire helado. Un helicóptero. La esperanza me golpeó con la fuerza suficiente para nublarme la vista. José se irguió con un gruñido forzado y ladró una vez, nítido y claro, luego otra vez más fuerte, lanzando el sonido a los árboles. Me retorcí, estirando el cuello hasta que el dolor me hizo ver blanco detrás de los ojos. El zumbido se hizo más constante. Momentos después, un destello de movimiento cruzó el cielo más allá del claro. El helicóptero giró una y otra vez, lenta y deliberadamente. La voz de una mujer crepitó desde mi radio, débil pero inconfundiblemente real. Aquí el equipo de búsqueda y rescate de los Pirineos. Señal de emergencia recibida. Identifíquese si puede. Arrastré aire a mis pulmones. Carlos Hernández, jadeé, forzando la fuerza en las palabras. Ex soldado. Estoy atado en una torre de vigilancia abandonada cerca del límite norte. Tengo un K9 herido conmigo. Hubo una breve pausa. Luego el alivio asomó en la respuesta. Copiado, Carlos. Mantenga la posición. Tenemos contacto visual. El helicóptero descendió con cuidado más allá de la línea de árboles. Dos figuras emergieron del remolino blanco. La primera era Ana Herrera. Desde la perspectiva de Ana, aquel día fue diferente. Yo me sentía deshecho, al borde, pero para ella la situación era otra cosa. Me lo contó después. Me vio desde el helicóptero, esa silueta desvalida colgada de la torre. Verte así, me dijo, me partió el alma y me encendió la rabia a la vez. Pensé en todos los que habíamos perdido en inviernos como este. Me dijiste una vez que los héroes morían solos ahí fuera. Y ahí estabas tú, en la peor posición, pero con José a tu lado. Para mí, no eras un héroe solitario, eras un terco que necesitaba que lo sacaran de ahí, pero también un recordatorio de que algunas cosas, como la lealtad, no mueren tan fácil. Te vi y no pensé en un ex soldado roto. Pensé, joder, Carlos, ¿por qué siempre tienes que ponértelo tan difícil? Para ella, mi obstinación era una parte tan grande de mí como mi silencio, y supongo que eso, de algún modo, era reconfortante. El médico de SAR, José Pepe Díaz, de unos 40 años, se arrodilló junto a José, evaluando al perro con manos expertas. Pastor alemán, 6 años, dijo en voz baja, leyendo los signos. Herida en el hombro, probablemente no letal. Riesgo de hipotermia, pero está luchando. José gruñó débilmente, más una protesta que una amenaza. Y Pepe sonrió. Tranquilo, amigo, lo hiciste bien. Anne cortó el alambre y las bridas con movimientos rápidos y precisos. La sensación regresó a mis brazos en una ola brutal, un dolor lo suficientemente agudo como para quitarme el aliento. Me desplomé casi hacia adelante, apenas manteniéndome erguido mientras Ana me sujetaba por los hombros.
Por un momento la máscara profesional se le cayó y su agarre se apretó, anclándome a la realidad. «No se te permite morir aquí», dijo con voz baja y feroz. «Ya he enterrado a suficiente gente en invierno». Le sostuve la mirada comprendiendo el peso detrás de sus palabras. Pepe me envolvió en mantas térmicas mientras otro rescatista ayudaba a subir a José a un trineo acolchado. El perro se resistió hasta que extendí mi mano. «Está bien», murmuré. «Te tienen». Las orejas de José se relajaron, confianza absoluta. Mientras me guiaban hacia el helicóptero, eché un último vistazo al claro. La torre oxidada, la nieve teñida de sangre, el lugar donde el invierno casi me había terminado. El helicóptero se elevó, llevándonos lejos mientras el bosque se encogía debajo. Yo apoyé la cabeza en el asiento, la extenuación finalmente haciendo mella. A pesar de todo, la cabeza de José descansaba contra mi rodilla, cálida y sólida. La noche había intentado borrarnos, pero la lealtad había respondido más fuerte que el frío. La primavera no llegó de golpe. Se arrastró con cuidado, aflojando el agarre de la nieve una mañana tranquila tras otra. Lo noté desde la pequeña cabaña de rehabilitación que domina el valle, donde el agua del deshielo trazaba líneas plateadas por la ladera de la montaña y el sol se demoraba unos minutos más cada día. Mi mano derecha aún me dolía cuando el tiempo cambiaba, los dedos rígidos por el daño nervioso que nunca desaparecería por completo. Pero el dolor se había suavizado, un recordatorio en lugar de una condena. Yo, Carlos, parecía cambiado, más delgado, la barba más corta, los ojos más claros. El peso que cargaba no había desaparecido, pero ya no me hundía en la tierra. A mis pies, José se estiraba en un pedazo de tierra seca junto a la puerta abierta. El hombro del pastor alemán mostraba una fina cicatriz sanando, el pelaje creciendo más oscuro a lo largo de la línea. A sus 6 años, José había envejecido, pero su presencia era firme, atenta, contenta. La jubilación le sentaba bien, de una manera que ninguno de los dos había esperado. Dentro de la cabaña, Ana estaba en el mostrador de la pequeña cocina, las mangas remangadas, el pelo castaño suelto hoy, cayendo en suaves ondas alrededor de sus hombros. Sin el uniforme, parecía menos una oficial y más la mujer que rara vez dejaba ver. Alta, delgada, con pecas dispersas por la nariz, ojos verdes, cálidos pero alerta. Se movía con una eficiencia práctica, pero había una ligereza ahora, una facilidad que no había visto antes. La avalancha que se llevó a su hermano años atrás todavía vivía en ella, moldeando su cautela y su resolución, pero ya no definía cada respiración que tomaba. Miró hacia la puerta, me sorprendió viéndola y sacudió la cabeza con una leve sonrisa. «Se supone que estás descansando», dijo. «Órdenes del médico». «Lo estoy», respondí, «solo supervisando». José golpeó la cola una vez, como para confirmar el acuerdo. Fuera un camión se detuvo por el camino de tierra. El conductor salió lentamente, con cuidado, apoyándose en un bastón. Marcos Vargas parecía más pequeño ahora, despojado de su arrogancia. Su cabello, antes inmaculado, estaba despeinado, la barba crecida en parches irregulares, los ángulos afilados de su cara suavizados por el agotamiento y el arrepentimiento. El naranja de la prisión había sido reemplazado por un denim sencillo y una chaqueta gastada, pero el peso de las consecuencias se aferraba a él más visiblemente que cualquier uniforme. Se detuvo a una distancia respetuosa de la cabaña. Sus ojos parpadearon hacia José y luego hacia mí. «Me dijeron que podía hablar contigo», dijo Marcos en voz baja. A su voz le faltaba su anterior filo.
Lo estudié por un largo momento. La justicia se había movido rápidamente después del rescate. Pruebas descubiertas, cómplices revelados, operaciones ilegales expuestas. Marcos se había declarado culpable. Esta visita no era por el perdón. Lo sabía. Era por el cierre. «Tienes 5 minutos», le dije. Marcos asintió tragando saliva. «No voy a fingir que no merecía lo que recibí», dijo. «Pero quería que lo supieras. Nunca esperé que sobrevivieras. Ni el perro». Su mirada cayó. «Resulta que algunas deudas no se quedan enterradas». No sentí una oleada de ira, solo una tristeza lejana por lo que la gente elegía hacer. «Cuídate», dije finalmente. «En otro sitio». Marcos inclinó la cabeza, aceptó el despido y regresó a su camión. El camino se lo tragó y sentí que algo se asentaba, tranquilo y final. Esa tarde, Pepe llegó con un pequeño grupo de búsqueda y rescate, trayendo provisiones y risas. Pepe parecía el mismo de siempre, sólido, tranquilo, el bigote salpicado de canas, los ojos amables y agudos. Se arrodilló para rascar a José detrás de las orejas. «Ahora es famoso», dijo Pepe. «Las unidades de entrenamiento preguntan por él». José resopló suavemente, desinteresado en la fama. A medida que el sol bajaba, la cabaña se llenó de calor y voces con planes que se pronunciaban en voz alta por primera vez. Me escuché a mí mismo hablando del futuro, para mi sorpresa. No de la siguiente patrulla o la siguiente emergencia, sino de un programa de entrenamiento para K-9 retirados. Un lugar donde perros como José pudieran sanar junto a las personas que los amaban. Ana se encontró con mi mirada al otro lado de la habitación. La comprensión pasaba entre nosotros sin palabra. Cuando llegó la noche y los demás se fueron, volví a salir. El valle se extendía abierto ante mí, el verde abriéndose paso entre el blanco, la vida insistiendo. José se unió a mí, apoyándose suavemente en mi pierna. Ana me pasó un brazo por la cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. «Te quedaste», dijo suavemente. Yo asentí, observando cómo la última nieve se retiraba a la sombra. «Él también», respondí, mis dedos acariciando el pelaje de José. En ese momento de quietud, rodeado de tierra que se descongelaba y corazones firmes, comprendí que sobrevivir no era lo mismo que vivir, y que a veces, con lealtad y paciencia, el frío finalmente aprendía un nombre diferente. ¿Fue todo perfecto? Ni de lejos. No sé si lo que pasó fue lo correcto o si hice las decisiones que debía. Lo único que sé es que la lealtad de José me salvó y la mano de Ana me ancló. Quizás eso es todo lo que uno puede pedir en la vida, personas y animales que se queden a tu lado cuando todo lo demás se desmorona. Sigo sin estar seguro de muchas cosas, de mi pasado, de mi futuro, pero el aquí y el ahora, con ellos, se siente bien. Es lo único que tengo, y es suficiente.